Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del canal? Hoy sábado estamos aquí. Ayer no pude colgar vídeo porque fue un día bastante atareado, la verdad. Y vamos a empezar por otra singularidad que hay en Cádiz. Y la verdad, a mí me resultó curioso lo que se ve y gracioso a la vez. Y siempre se ha preguntado uno de dónde salió el invento de la hamaca, ¿verdad? Y esto que hay aquí a mí me parece muy curioso, porque precisamente si ven la forma que tiene, e incluso desde aquí hasta aquí, se ve que hay como una cuerda que sostiene el resto, ¿verdad? Y si la miramos bien, el sacatierra del cangrejo chico, que se llama, por la parte superior también tiene como una liana que sujeta la hamaca. Y a mí, sinceramente, me parece el geoglifo perfecto de una hamaca colgando de los dos lados. Me pareció curioso y quería mostrárselo. Parece que es otro geoglifo, como las líneas de Nazca, simplemente cambiando el suelo, ¿verdad? Es algo curioso y que también tenga pues los supuestos, vuelvo a repetir, estos supuestos canales de irrigación como si fuesen para un geoglifo, que ahora vamos a ver más canales de irrigación aparte de todos los que hemos visto hasta ahora. Porque aquí ya habíamos visto varios, por ejemplo, en este geoglifo. Aquí tienen uno, que siempre van en línea recta, o casi siempre, la verdad. Aquí tenían otros, bastantes tenían aquí, en Caño Verde, donde estaban precisamente los geoglifos del espermatozoide, del útero materno y de todo esto. Miren, aquí hay uno. Se fijan aquí, desde aquí hasta aquí. Se ve perfectamente el canal de irrigación. Hoy veremos más. Y tengo que comentarles algo, que desde aquí, pues ustedes no sé si se habrán fijado, pero hay otro geoglifo igual de grande que este del extraterrestre, que se acuerdan que medía 4 kilómetros de largo. Y les dije en este momento, que fue en el último vídeo, aparte de las piedras que hay aquí, de esta colocación de piedras en cuña, que a mí me da que aparecen en los dos textos, tanto en el de Solón como en el de las profecías de Ezequiel, contra la nación de Tiro. Y yo sigo repitiendo lo de la nación porque las profecías de Ezequiel son contra naciones, no contra ciudades. Por lo tanto, el error está en situarlo como ciudad y entre el Éufrates y el Tigris, ¿verdad? Ya verán que en ese escrito las características que aparecen de la nación de Tiro también se encuentran aquí. Ya lo verán en su momento. Ahora, en estos capítulos, estamos nada más que relatando los detalles del texto de Solón, aunque todavía no hemos llegado a ningún detalle del texto de Solón, porque si se acuerdan, el texto de Solón nada más que habla de la isla central de la Atlántida y cómo estaba dispuesta. Por lo tanto, como no hemos llegado a la isla central, no hemos llegado todavía a comprobar las pruebas que Solón dejó en su escrito. Pues bien, llegado a este punto, me acuerdo que les dije en el vídeo anterior, aparte de comentarles las piedras en cuña, el geoglifo y la cápsula espacial que estaba aquí, les dije que había un geoglifo de la prueba de que los atlantes llegaron hasta el Polo Norte, ¿verdad? Y les dije que a ver si lo buscaban porque estaba justo al norte del geoglifo del extraterrestre. No sé si lo habrán encontrado, pero si se fijan, aquí hay una parcela, curiosamente,
que se distingue entre todas las demás por su disposición. Vamos a ella y fíjense lo que encontramos aquí. Para mí, les vuelvo a repetir, aquí tenemos los canales de irrigación todavía en línea recta, que les decía que siempre llegan a geoglifos. Los podemos ver incluso hasta por encima, esta parcela de aquí. No sé lo que es esto, pero está bajo tierra, evidentemente. Las marcas son y se ven fácilmente por el satélite, pero si alejamos, para mí que son canales de irrigación también o paseos para ver este geoglifo. Si se fijan aquí, en la izquierda, en la parte inferior, tenemos la silueta de una foca, muy borrada. Y en la parte superior, mirando cabeza con cabeza, la silueta de un oso con las dos patas delanteras aquí. Esta es una y esta es la otra, la derecha, que está por detrás y aparte se ve perfectamente. Esta es la cabeza del oso. Y aquí, en esta parte de aquí, tenemos, me parece que esto es una foca con su cola. No sé realmente lo que puede ser esto, pero el oso polar y la foca creo que todavía se distinguen perfectamente, que no es una pareidolia, sino que esto es otro geoglifo de los atlantes, ¿verdad? Si se pone en diferentes texturas de color, con Photoshop, por ejemplo, se puede ver mucho mejor la diferencia de color, por tanto la silueta tanto del oso como de la foca. Para mí esto es una prueba clara de que esta civilización llegó al Polo Norte. Al igual que ya les daré una sorpresa, porque siempre se ha estado discutiendo sobre el mapa de Piri Reis, sobre el mapa de Vinlandia, de los vikingos, y sobre varios mapas donde supuestamente aparece la costa este de América. Ya llegaremos a un geoglifo donde se ve un muro apilado de piedras, pero si se aleja mucho la vista, se ve perfectamente la costa oeste, tanto de Alaska como de Estados Unidos, como de América Central, como de la parte norte de América del Sur. Y la parte norte, la costa norte de Estados Unidos, o sea, Alaska y Canadá y Estados Unidos, es perfecta. La del sur, ya lo verán, tiene una disposición que puede estar de acuerdo con la época, evidentemente. Estamos hablando de una época de hace 12.500 años más o menos, de 12.500 a 15.000. Y puede haber cambiado mucho las costas, evidentemente, como ya se sabe. Pero cuando lleguemos a ese sitio me darán su opinión. Vamos a salir de este geoglifo que, si se fijan, es perfecto. Es un geoglifo de un oso polar dando pasos hacia la foca y la foca está pues acongojada en la esquina inferior izquierda. Esa es la verdad. Incluso se distingue su aleta, como pueden verla aquí. Ahí está la aleta de la foca. O sea, tendría que ser un geoglifo bastante bonito, la verdad. Pues bien, vamos a alejar la vista, pasamos por ese geoglifo y llegados a este punto, si alejamos la vista por aquí y llegamos al principio de los vídeos de la presentación, que fue este geoglifo del castor, en este punto le di toda la vuelta a la presentación de los vídeos, según fue la investigación, me refiero. Entonces, ¿qué hice? Sinceramente empecé por otro sitio. Mi primer punto a buscar
sabiendo ya que realmente había una diferencia entre el nivel de agua del Atlántico al Mediterráneo, comprobando que el Mediterráneo en realidad era un valle fértil, supuse, y bien supuesto está, porque lo he encontrado, lo encontré en su momento, evidentemente, supuse que, viendo todos estos geoglifos, tendría que haber todavía, tendría que estar todavía la prueba visible en tierra, por supuesto, porque no iba a buscar la Atlántida bajo el mar, sabiendo ya que el nivel del Atlántico era mucho más alto, porque lo dice así la ley física de los vasos comunicantes. Si tengo que vaciar el mar Mediterráneo, el mar Muerto y el mar Caspio, ese volumen de agua eleva el nivel del Atlántico, evidentemente. Entonces la Atlántida habría que buscarla en tierra, que es lo que estamos viendo, evidentemente. Pero la investigación, el primer punto que tomé, fue encontrar esa línea de costa que todavía hoy en día debería de ser visible. ¿Gracias a qué? Al salitre que dije en su momento en el capítulo del tsunami, ¿verdad? El salitre siempre marca una diferencia en un terreno, por lo menos vegetal. Marca siempre un linde entre la vegetación y la no vegetación. Siempre se verá. Entonces me dispuse a buscar esa línea. Entonces empecé, sinceramente, pues por aquí, me metí por este espigón de terreno y empecé a encontrar pues las salinas que ya habíamos visto en el vídeo anterior, que estas salinas son atlantes, porque ya habíamos comentado que el negocio de la sal no lo van a montar los romanos. ¿Por qué? Porque ¿para qué van a hacer los romanos tantas salinas habiendo sal por todo el mundo? El Mediterráneo existía, el Mar Muerto existía, el Mar Caspio existía, el Mar Rojo existía. Por lo tanto, sal no es negocio, pero sí era negocio en la época atlante, en la época de la Atlántida. ¿Por qué? Porque el Mediterráneo no existía, el Mar Rojo tampoco existía. Ya vimos que bajo el Mar Rojo también hay calzadas y también hay ciudades, desde la parte norte hasta la parte sur del Mar Rojo. El Mar Caspio tampoco existía y el Mar Muerto tampoco. Por lo tanto, el negocio era la sal. Se podría vender sal a todos los países de esos territorios, porque no tenían un mar cercano. Pues bien, empecé por esta cuña y llegué a esta parte de aquí, donde vi, les voy a marcar la punta, este espigón. Esta punta de aquí hasta aquí, que es la interna, la de la cara interna, y por aquí me fijé que empezaba una línea misteriosa, de aquí a aquí. Se los voy a marcar de otra manera. A ver si puedo quitar esto ahora. Ahora. Pues bueno, se los voy a medir con distancia porque así la verdad, toda esta zona de aquí, ven, si se fijan, por supuesto, yo lo he marcado con una línea recta y no es recta. Si se fijan, empieza como una línea divisoria en donde se ve una parte, por decirlo de alguna manera, una diferencia de color de la zona alta a la zona baja. Aparte de haberme fijado en este punto de aquí, donde empezaba a ver, por si no se fijan, unas líneas circulares. Estas de aquí se las voy a marcar porque la verdad, si no, va a ser muy difícil.
estas de aquí. Se ven muy poquito, ¿verdad? Esta de aquí abajo. Y otra que hay más abajo que se ve más difuminadamente. Llegando a este punto, pues sinceramente no pensé nada que tenga que ver con lo que encontré después. Aparte, en este espigón, si aumentamos, empezamos a ver, pues esto. Está claro que es un cimiento bajo tierra, ¿verdad? Cosa que me daba que pensar. Por lo tanto, aquí vemos incluso hasta una alineación de piedras en forma redondeada al final, como si fuera en realidad un espigón, si se fijan ahí. Y aquí empezábamos a encontrar, pues esta es una, aquí hay otra, si se fijan, escondida tras mucha tierra, va de aquí a aquí, eso es un muro, perdón, mi madre, vaya líder. Ahora, los voy a hacer con la medición porque la verdad es que lo otro es bastante lío. Aquí se ve, incluso, si alejo la vista lo verán mejor, la silueta de unos cimientos también. Aquí se ve otra, justo debajo. Y por aquí, la verdad, pueden seguir encontrando cimientos por todo este espigón. Hay un par de ellos. Pero volviendo a la línea, que es esta, este sería el espigón del muelle, lo tengo bastante claro. Empecé a recorrer esta línea que separa, pues aquí se ve perfectamente lo blanco de lo verde. La arena precisamente del mar, del verde, del terreno de aquella época, ¿verdad? Pues es un linde, o sea, línea de costa, si lo queremos decir de esa manera. Creo que está mejor dicho. La empecé a seguir y fíjense lo que empecé a encontrar. Todos son formaciones de arcos concéntricos, ¿verdad? Pero están en línea de costa. O sea, en realidad están en el agua, haciendo escalones en el agua, escalones que forman arcos, porque ahí detrás está la línea de costa. De hecho, ¿se acuerdan de los canales que habíamos dicho? Muchas de estas formaciones, si se fijan incluso hasta aquí, la primera, que está media borrada, fíjense lo que viene por aquí. Se los voy a medir con una medición para que ustedes sepan de lo que estoy hablando. Fíjense ustedes esa línea que hay por ahí, que todavía se nota. Pues seguro que era una canalización de agua, una derivación de agua hacia esta zona costera. Porque supongo, al estar en la costa, porque ya verán, y aparece en el texto de Solón, que la isla central era oblonga. No tenía nada que ver con círculos concéntricos, como siempre se ha imaginado. Aquí el que más sabe no somos nosotros, es Solón. Y Solón describió en su texto una isla oblonga, o sea, rectangular, alargada, nada de circular. Y describió 3 partes de agua y 2 de tierra, para separarla del mar. Como describía también en su texto, del océano auténtico. Así lo relataba Solón. Océano auténtico. Quiere decir también que es otro apoyo a decir claramente que el Mediterráneo no existía como océano. Por eso Solón decía claramente en su texto, lo nombraba el océano auténtico al Atlántico. Porque el Mediterráneo, el Caspio y el Muerto
incluso el Mar Rojo, me atrevería a decir por lo que hay en sus profundidades, lo vuelvo a repetir, no existían. Por eso era el negocio de la sal. Pues bien, estos canales de irrigación, si se fijan, en realidad vienen a todas las formaciones. Aquí hay 3 pegadas. Fíjense ustedes las medidas que tienen, si medimos desde su mitad hasta, e incluso me atrevería a decir, si se pueden ustedes fijar, que los árboles están todavía creciendo según están los arcos. Por lo tanto, en la parte baja me atrevería a decir que hay arcos a más profundidad, ¿verdad? Bajo la tierra. Por lo tanto, podríamos hacer incluso la medición hasta el último arco de árboles. Ese, por ejemplo, mide exactamente 388 metros de radio. El de al lado, fíjense el de al lado, si hacemos lo mismo y medimos hasta el último arco de árboles, mide exactamente 380 metros. Yo pienso que todas estas formaciones de arcos concéntricos eran, sinceramente, lo pienso así, piscifactorías o trampas para pescado, para procurarse un alimento casi sin ir a pescar, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque el pueblo atlante era un pueblo que se dedicaba a la metalurgia y a los inventos y a los viajes en barco. E incluso, vamos a decirlo claro, a las salinas y a sacar sal. Y en barcos me refiero porque en el escrito de Ezequiel habla claramente que los barcos de Tarsis eran los que llevaban sus productos, los de Tiro, los de la nación de Tiro. Entonces, de ahí mismo saqué que Tiro nación y Tarsis capital, de ese escrito de Ezequiel. Pero ¿a dónde voy? A que estas formaciones, aquí vemos otra en la esquina, que es la quinta, para mí son piscifactorías y lo que hay encima pueden ser cimientos de templos. Aquí hay uno muy grande en la quinta, ahora se los enseño. Y en esta cuarta también hay cimientos. ¿Y qué pueden ser? Pues pueden ser lonjas o pueden ser templos, no lo sé, la verdad. Sinceramente, no sé lo que podrían ser. Habría que hacer una excavación arqueológica para saber precisamente lo que hay debajo, ¿verdad? Porque las marcas en el terreno son inequívocas. Esta, por ejemplo, vamos a medirla, la de al lado, y ahora mediremos la quinta también. Hasta el último arco más o menos visible mide casi lo mismo, 328 metros de radio. Y la quinta, bueno, vamos a enseñarles a ustedes lo que yo creo que son aquí marcas de cimientos. Me parecen bastante sospechosas porque hay 2 marcas cuadradas aquí, diferenciadas de los terrenos colindantes, por si no se han fijado. Una está aquí. Yo, sinceramente, la veo aquí. No sé qué pensarán ustedes, pero la veo perfectamente aquí. Esa es una. Y aquí está la otra. A mi forma de verlo, vuelvo a repetir. Esta es la otra y creo que se notan los cimientos bastante bien. Tanto la superior como esta que acabo de marcar. Después me fijé, que es una curiosidad muy grande, la verdad, los voy a tener que buscar en todo el estudio, en las carpetas que tengo de fotografías con la localización de todo, porque entre estas formaciones de arcos concéntricos encontré unos círculos muy curiosos con pedestales en medio, siempre de una longitud de 20 metros. Y casi siempre, voy a ir sin saber, pero casi siempre, miran,
fíjense ustedes que es que no estoy equivocado. Se los voy a medir para que vean qué es la distancia que les acabo de comentar. Perdón, volvemos a lo mismo porque sinceramente no soy muy docto en este tema. Pero bien, vamos a ver. Exactamente 19,91, lo que les decía, aproximadamente a 20 metros. Si se pueden fijar en todos los círculos que siempre, curiosamente, convergen, donde convergen los arcos de algunas formaciones, de algunas no, de todas las formaciones, donde convergen los arcos siempre aparece un círculo de estos de 20 metros y curiosamente, si pueden ver aquí, siempre tienen esta parte, como se puede ver aquí, y volvemos a lo mismo por no medir. Vamos a ver, ya por lo menos sabemos quitarlo. Esta parte que hay aquí, como les iba diciendo, siempre hay como un supuesto pedestal, yo lo llamo así, porque ¿qué va a haber en las convergencias de los arcos? Como decía en algún escrito, estaban adornadas sus paredes con estatuas, ¿verdad? Estatuas donadas por todos, por la población, por los reyes, por pueblos extranjeros, etcétera, etcétera. Pues yo pienso que eran precisamente las zonas que estaban destinadas a esas estatuas. Y porque todas, vuelvo a repetir, tienen esta especie grisácea en medio, casi siempre desplazada. ¿Por qué? Desplazada de su centro, porque pasó un tsunami por encima, evidentemente. Las vemos, vuelvo a repetir, fíjense dónde está esa, y está en la convergencia de arcos. Seguro que más abajo, aquí encontraremos seguro otra, mírenla aquí. Ya ven que es que ni siquiera las tengo que buscar, porque me di cuenta perfectamente que están siempre en las convergencias de los arcos de todas las formaciones de arcos concéntricos que se encuentran en la costa, que son 12. Son exactamente 12 con la primera que les enseñé justo en el espigón, que no se veía muy bien. Se ven muy difusamente los arcos, ¿verdad? Pues estos círculos, les vuelvo a repetir, fíjense qué cerca están estos, porque los arcos convergen precisamente ahí. Seguro que aquí, por aquí arriba, miren, aquí hay otros dos. Pueden darse cuenta que uno está aquí y el otro está aquí. Y todos, vuelvo a repetir, vamos a medir este para que ustedes lo observen también. Todos miden 20 metros. 20,24. Es que son 20 metros exactos, con su pedestal, se los vuelvo a remarcar, porque la verdad es que merece un poco de curiosidad. Siempre se encuentran en medio de los círculos. Esa zona grisácea, vemos en este, que también la encontramos. La pueden observar aquí mismo, exactamente ahí. La pueden ver. En todos los círculos de 20 metros se encuentran estos pedestales. No los puedo llamar de otra manera. Para mí son pedestales que en su momento tenían cada uno una estatua de adorno encima, como pone perfectamente en el texto de Solón. Si alejamos la vista, nos damos cuenta, aquí esta es la de los cimientos que les acabo de enseñar, y pasamos a la quinta formación visible. Para mí es la sexta, porque les vuelvo a repetir que la primera es la difusa, la que casi no se ven sus arcos, pero se aprecian levemente, ¿verdad? Entonces vamos a la sexta, y fíjense lo que encontramos en su interior. Para mí, esto que les voy a remarcar son los cimientos de alguna construcción, no sé cómo llamarla, lonja, templo, no lo sé, porque sinceramente, fíjense ustedes qué curiosidad.
Si alineamos más o menos con la otra línea, acuérdense que por aquí pasó un tsunami y por supuesto no vamos a ver los cimientos perfectamente, pero fíjense ustedes si marco en las esquinas que se ven, aquí está enterrada, pero vamos a marcarla por ahí. Fíjense ustedes lo que estoy remarcando, ¿verdad? Para mí, esos son los cimientos de algo. Los cimientos de alguna construcción que estaba justo en medio de esta formación de arcos concéntricos que encontramos aquí. Aparte de esta que pueden ver aquí descaradamente todavía y un poco difuminada. Se las voy a remarcar para que ustedes también la puedan ver y la puedan observar con más facilidad de lo que a mí me costó en su momento, ¿verdad? Pero ahí, ahora se los quito, fíjense que si acercamos en realidad, es tanta la superficie, son 160 metros cuadrados, que no veríamos casi nada a lo mejor, igual que la que está en el interior de la sexta formación, que es esta, que para mí está claro que son los cimientos de algo. Pues en esta se les voy a quitar la medición y ahora pueden observar ustedes la figura difusa de sus cimientos, al igual que estos que están aquí arriba, estos de aquí, que también se ven difusamente, que van de aquí a aquí, aquí y otra vez vuelven aquí, que como pueden ver no son nada chicos, son 123 metros cuadrados, al igual que este que está aquí. En esta hay 3 construcciones. La verdad, si se pueden fijar, todavía se ve claramente la línea de costa y aquí pueden ver y apreciar los arcos de una formación que está bajo esa arena, pero pueden ver claramente lo que les decía yo de los canales de irrigación de agua. En este lado, pues lo más seguro es que era que necesitaban agua para esta formación de arcos concéntricos, al igual que si nos fijamos, por aquí encontramos siempre, en más de una, no en todas, acuérdense que pasó un tsunami por aquí, encontramos siempre esas líneas rectas que van directamente a las formaciones, que vuelvo a repetir, para mí son canales de irrigación de agua, evidentemente, acequias, como ustedes los quieran llamar. Aquí vemos otro, justo en esta parte de aquí, donde está esta gran acumulación de formaciones de arcos concéntricos que los pueden ver aquí. Les acerco más la vista y aquí pueden incluso hasta ver 1, 2, 3, 4, 5 y 6 arcos. Aquí hay otra pegada que tendrá 2 arcos visibles y los demás están bajo la arena. Aquí vemos otra que se ve un arco perfectamente visible y la línea de costa pues la pueden ver aquí claramente. Si pueden ver, en este, por ejemplo, se aprecia que tenía unas plazoletas al final, que son estas de aquí. Estas plazoletas que tenía en los dos lados. En este se aprecia otra. Se ven los arcos, pero vamos, perfectamente, ¿verdad? Y los canales de irrigación que les decía. Aquí volvemos a tener otro, que están difuminados y están todavía pues haciendo marcas en el terreno, sinceramente. Si se pueden fijar, encontrarán más de uno, ¿verdad? Pues bien, creo que hasta ahora llevamos ya 35 minutos, me parece, y les voy a dejar, como siempre hago, con otra búsqueda. Y ahora mismo se las estoy enseñando. Está justo, pueden ver que aquí está el geoglifo del castor, aquí arriba está el geoglifo gigantesco de 4 kilómetros de el extraterrestre y para mí lo que son un geoglifo de estrellas,
diciéndonos claramente que ellos hacían viajes espaciales. Aquí tenemos la cápsula espacial. Mide 4 kilómetros, ¿verdad? Qué asombroso. 4 kilómetros, aunque no hemos sumado el geoglifo de esta gran estrella que hay debajo del extraterrestre. Si lo sumáramos, seguro que mediría pues 5 o 6 kilómetros, la verdad. Vamos a quitarnos esa duda de la cabeza. Lo medimos ahora mismo y salimos de esa duda. Con ese geoglifo, el de la bola que hay justo debajo, que está difuminado por el paso del tsunami, ahí mide exactamente 6 kilómetros con 50. 6 kilómetros con 500 metros, 6 kilómetros y medio. Todo el geoglifo. Pues bien, ya para cortar, que si no después no me salen las traducciones, no me salen automáticas, pues en esta imagen, donde están todas las formaciones de arcos concéntricos, el geoglifo del castor, el geoglifo del extraterrestre, las pirámides, los geoglifos del útero, del espermatozoide, del apéndice, y todo ese etcétera, los canales de irrigación que se me olvidaban, los cimientos de construcciones. Pues en esta imagen que están viendo hay otro geoglifo bastante grande, de unos 4 kilómetros de largo aproximadamente y 3 kilómetros y medio de ancho aproximadamente, vuelvo a repetir, que a ver si alguien lo encuentra antes del próximo vídeo. Y la verdad es que es muy bonito. Los agricultores se van a llevar una sorpresa, porque tienen una imagen perfecta. Pues bien, aquí terminamos este vídeo por hoy. Los que no se hayan suscrito al canal, que se suscriban. Pulsen la campana para que les avise de un nuevo vídeo. Y hasta el próximo viernes, que cumpliré con la fecha. Hasta pronto.